está dividido por lóbulos. En conjunto, el cerebelo tiene función como el mantenimiento de la postura del equilibrio o la coordinación de los movimientos voluntarios, el aprendizaje motor y las funciones cognitivas, algunas de ellas. Consiste en dos hemisferios cerebelosos unidos por una línea media llamada vermis. Este tiene dos fisuras, donde se diferenciaría la fisura primaria y la fisura posterolateral. Tiene tres lóbulos, donde el primer lóbulo sería el folículo nodular, luego sería el lóbulo anterior y luego estaría el lóbulo posterior, que conjunto con el lóbulo anterior formarían el cuerpo del cerebelo. Bueno, en cuanto a las estructuras internas del cerebelo, estaría formada por materia gris y materia blanca, donde la materia gris estaría diferenciada de la corteza cerebelosa y el núcleo cerebeloso, donde los núcleos sería el núcleo dentado, núcleo fastigial y núcleo interpuesto. Ay, mi tío. Aún no, en 5 minutillos. Vale. Me tengo que ir y hay una paciente que tiene, bueno, le he tratado de todo y es que no me da tiempo. Tiene una epicondilitis que no se le cura. Vale. Entonces simplemente es para que le sueltes todo esto y le pongas un poco de Indiva. Vale. ¿Vale? Porque es que quiere de todo. Me llevo la Indiva entonces. Ahí ya, bueno, sí, ahora te ayudo si no, o que te ayude uno de estos y fuera. Vale, ¿en cuál estás? ¿En la Estoy en fondo la a la derecha, derecha? ¿vale? Se llama Alex, es un encanto. Y ya te digo, 20 minutos, media hora más. Alex. En la sala del fondo a la derecha. ¿Qué te dice? Se llama Alex, el chico. Alejandra. Ah, vale, Alejandra, vale. Donde estaría el neocerebelo y la zona lateral, y el vestibulocerebelo, donde estaría el archicerebelo y el lóbulo folículo nodular. En cuanto al lóbulo anterior, que sería el que aquí está en rosa, su función es la regulación del tono muscular, control de la postura, coordinación del movimiento voluntario. En cuanto al azul, que sería la parte posterior del cerebelo, el lóbulo posterior, en cuanto a su función, estaría en la planificación e iniciación de la actividad voluntaria y motricidad fina y algunas funciones del aprendizaje. Y el lóbulo folículo nodular, que es el verde, representa en verde, su función es mantener el equilibrio y el control del movimiento del ojo. Seguimos con la anatomía funcional del cerebelo. La distribución anatómica está dividida en núcleos cerebelosos. En este caso está el fastigial, el globoso, el emboliforme y el dentado, que los tenemos aquí en la imagen con diferentes colores. También podemos ver cómo en esta zona está el cuarto ventrículo y el puente de Barolio. Otro dato importante es que el núcleo globoso con el emboliforme forman el interpuesto. A continuación tenemos la distribución funcional, que es, como se puede ver, también tenemos varios colores. En este caso está coloreado de rosa el espinocerebelo, de azul el pontocerebelo y de verde el vestíbulocerebelo. También ahí es importante la fisura primaria, que podemos ver aquí. Esta distribución también puede dividirse en lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo-nodular, que coinciden con los anteriormente mencionados. El pontocerebelo se encarga de la planificación e iniciación de la actividad voluntaria. El espinocerebelo de la regulación del tono muscular, es decir, control de la postura, la coordinación del movimiento voluntario. Y por último, el vestíbulocerebelo se encarga de mantener el equilibrio y el control del movimiento del ojo. En cuanto a las funciones del cerebelo, tenemos el lateral o el pontocerebelo, que se encarga de la planificación motora de las extremidades y coincide con la vía corticoespinal lateral. En la zona intermedia se encarga de la coordinación de las extremidades distales y coincide con la vía corticoespinal lateral y roboespinal. La vermis y el lóbulo flóculo-nodular o vestíbulo-cerebelo se encarga de la coordinación de las extremidades proximales y del tronco y del balanceo y reflejos del vestíbulo oculares.
La primera que hemos dicho es la vía corticoespinal anterior, retículo espinal, vestíbulo espinal y tracto espinal. Y la segunda, encargada del balanceo y de los reflejos vestibulo-oculares, es la vía del fascículo medial longitudinal. En cuanto a los pedúnculos, encontramos 3 pares de tractos de fibras, que es sustancia blanca, y conectan el cerebelo con el tronco del encéfalo. Los pedúnculos superiores conectan el cerebelo con el mesencéfalo. Los pedúnculos medios conectan el cerebelo con la protuberancia y los pedúnculos inferiores conectan el cerebelo con la médula espinal y el bulbo raquídeo. Podemos verlos aquí indicados con diferentes flechas. En cuanto a los inputs cerebelosos, el vermis y lóbulo floculonodular reciben inputs de la médula espinal con respecto a la información somatosensorial y cinestésica, que es el conocimiento intrínseco de la posición de las extremidades, y se trata de la vía espinocerebelosa. En cuanto a la zona intermedia, recibe input desde el núcleo rojo y da la información somatosensorial de la médula espinal. Esto coincide con la vía ruboroespinal y espinocerebelosa. Los daños que pueden causar puede ser rigidez y dificultad en el movimiento de las extremidades. También puede causar dismetría. En cuanto a la zona lateral o pontocerebelo, recibe inputs de la corteza motora y de la asociación a través de la protuberancia. Proyecta el núcleo dentado, que se proyecta de nuevo a la corteza promotora del cerebro. Los daños que conducen a 3 tipos de déficit. Encontramos la ataxia cerebelosa, la sinergia y la apotonía. La ataxia cerebelosa es la alteración de la coordinación del movimiento, la asinergia es la falta de coordinación del movimiento y la apotonía es la pérdida del tono muscular. Por último, los outputs cerebelosos, encontramos que en el núcleo fastigial proyecta a los núcleos vestibulares al pontino, que es la protuberancia, y a la formación reticular, que es el bulbo y la protuberancia. Esto es lo que se llama tractos vestibulares, vestíbulo espinal y retículo espinal, que son funciones asociadas al equilibrio. En cuanto al núcleo interpuesto, proyecta principalmente el núcleo rojo contralateral y un pequeño grupo que se proyecta a la corteza motora. Y hablamos del tracto ruboroespinal, que se encarga del control de los músculos y de las extremidades superiores. Por último, el núcleo dentado proyecta contralateral a través de los pedúnculos cerebelosos superiores del tálamo contralateral y desde el tálamo a la corteza. Este núcleo influye sobre la planificación e iniciación del movimiento voluntario. En cuanto a la exploración cerebelosa, encontramos una patología que sería la ataxia, que nos referimos a ataxia con las contracciones desordenadas de los músculos agonistas y antagonistas y la falta de coordinación entre diversos movimientos de las diferentes articulaciones. Se observa típicamente en pacientes con lesiones cerebrales. En los movimientos normales de una persona normal requerirían coordinación de los músculos agonistas y antagonistas en diferentes articulaciones, como acabo de mencionar, para que el movimiento tenga una trayectoria fina y simétrica. Aquí podemos ver la típica prueba que se haría de dedo-nariz, que te dan el dedo y tendrías que buscarte la nariz. Y en pacientes con ataxia el trayecto no sería fino y no encontrarían esta nariz de forma correcta. El cerebelo y el aspecto del aprendizaje motor. Cuando hay un déficit en el aprendizaje motor, esto se debe tras una lesión cerebelosa. Muchos estudios con resonancias magnéticas funcionales muestran que el cerebelo se activa durante el aprendizaje de nuevos movimientos. Se cree que los núcleos cerebelosos almacenan cierta memoria motora y el cerebelo puede estar implicado en las funciones cognitivas también. Por eso encontramos el control del movimiento. El cerebelo no tiene conexión directa con las motoneuronas espinales, que podríamos decir que la información del cerebelo tiene que ser trasladada al tálamo, que filtra la información y corteza cerebral, o por el tronco del encéfalo y después a la información que se traslada a la asta anterior. Podemos encontrar dentro de la función primaria, pues encontraríamos que complementa y correlaciona las actividades de otras áreas motoras, que hace el control postural, que hace la corrección de los movimientos rápidos, iniciados por, como hemos dicho antes, por la corteza cerebral, el aprendizaje motor y ya mencionado anteriormente. También encontraríamos el control del movimiento.
el input de la corteza motora, que informa al cerebelo de un intento de movimiento antes de que se inicie. La información sensorial, por otro lado, es recibida por el tracto espinocerebeloso y hay una señal de error, es generada y es realmente realimentada en la corteza. Dentro del procesamiento cerebeloso, el cerebelo recibe un impulso sobre la intención de iniciar una contracción muscular voluntaria. Los receptores y las señales visuales informan al cerebelo inconscientemente de la condición del cuerpo. Luego, la corteza cerebelosa calcula la mejor manera de realizar este movimiento, que sería como un plan maestro, cuando la corteza cerebral pide al cerebelo un movimiento nuevo que necesita una planificación nueva del movimiento coordinado que se envía a la corteza motora cerebral. Luego podríamos encontrar la función cognitiva cerebelosa, que es la que juega un papel en el lenguaje y la resolución de problemas, que reconoce y predice la secuencia de eventos. Luego podemos ver unas lesiones típicas que se dan, por ejemplo, en la línea media se daría una ataxia troncal, que es una lesión de la permis meduloblastomosa, que comprimen las vías vestibuloespinales laterales y el aumento de la presión intracraneal, claramente, que esto produciría una incapacidad de estar de pie sin apoyo y caída hacia el lado afecto, podríamos decirse, y se produciría un nistagmo, que es una afectación del control motor de la mirada. Por otro lado, otra que tendríamos sería las lesiones dentro del lóbulo anterior, que sería la ataxia de la marcha, que es similar al síndrome típico de alcoholismo, que podemos ver, que es la marcha tambaleante, mayor afectación en el miembro inferior, y pues produce una inestabilidad con los pies juntos. Una forma de ver este tipo de patología sería con el test de Romberg. Luego también se vería una incapacidad de la marcha en tándem, que es la mítica prueba que hacen los policías al hacer un test de alcoholemia. Y luego las lesiones que se dan en el neocerebelo, que es una descoordinación de los movimientos voluntarios. Ahí se daría una afectación de la corteza neocerebelosa, núcleo dentado o pedúnculo cerebroso superior. Sería una alteración de la coordinación del movimiento voluntario de los miembros superiores. Una alteración de los movimientos finos, temblar intencional por falta de sinergia, se podría decir. Y alteración de los movimientos repetidos alternantes, que eso sería una disdiadiocinesia, podríamos decir que es. Que se haría con una prueba, como os comentaba anteriormente, dedo, nariz, talón, rodilla, alternados con ojos abiertos y cerrados. Si la afectación del cordón posterior, pues se ejecutan correctamente con ojos abiertos, y si no, pues nada. Luego estaría la disartia, que es la afectación de la fonación como la articulación, que sería el área de Broca y el área